Muy buen día tengan todos y cada uno de ustedes. Me da mucho gusto poder volver a compartir la palabra de Dios a cada uno de ustedes, de todos los jovencitos que nos están viendo, que están separando un tiempo precioso para poder compartir la palabra de Dios. Y pues bueno, hoy vamos a ver, como les había dicho, la segunda parte de lo que viene siendo la conformidad. Y pues esperamos en Jesús que Él nos pueda ayudar esta mañana, este día domingo, que podamos entender un poquito más acerca de la palabra de Dios, acerca de los problemas. Estamos viendo, para recordarte, estamos viendo los problemas más comunes en los adolescentes, en los jovencitos, en los niños que ya están grandes. Y pues bueno, vamos hoy a ponernos en las manos de Jesús para entender lo que es la conformidad. La Biblia dice, sin mí nada podéis hacer. Si nosotros predicamos, pero si no está Jesús, no podemos hacer nada. De nada nos sirve juntarnos si no está Jesús con nosotros. De nada nos sirve hablar la palabra, es palabra hueca, es palabra vana, que no sirve. Y hoy, pues vamos a pedirle a Jesús que nos ayude. Tú en tu casa, yo desde este lugar también, a pedirle a Jesús que Él nos pueda ayudar para poder compartir la palabra de Dios. Cerramos nuestros ojos y inclinamos nuestro rostro, nos ponemos en las manos de Jesús. Padre, gracias de nueva cuenta por estos jovencitos, Señor. Gracias por estos niños, Dios, que son tuyos. Señor, que estos jovencitos son tuyos también y que creemos que esto, Dios, les va a ayudar a ellos bastante. Señor, hoy bendícenos según tu palabra y ayúdanos. Hoy podamos ver, entender más acerca de lo que viene en la Escritura, que nos abras el entendimiento a cada uno de todos los pequeños, Señor, esos jovencitos, de esas jovencitas, que el día de mañana van a estar en el mundo, pero no van a ser del mundo. Sí, que van a convivir, van a estar quizás en una secundaria, en una primaria, van a estar, Señor, en una preparatoria, pero Dios, tú con ellos te vas a glorificar, Señor, en medio de ellos. Hoy bendícenos, ayúdanos y que podamos hoy entender tu palabra. Por Cristo Jesús. Amén. Voy a dar un breve repaso acerca de lo que vimos la semana pasada. Nos quedamos aquí en generalidades. Vamos a ver la conformidad, problemas más comunes en la adolescencia, ¿sí? Y hoy vamos a entender más acerca de esto, ¿sí? Voy a dar un breve repaso rapidito, ¿sí? Ok. Romanos capítulo 12, versículo 2, es lo que nosotros estamos entendiendo que dice la Escritura, ¿sí? No os conforméis, dice Jesús, dice el Espíritu Santo, dice Dios, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? Habíamos hablado sobre la conformidad y qué es, la habíamos definido como un deseo de ser igual a todo el mundo. ¿Por qué? Porque todo el sistema que te rodea en la actualidad está pegado a eso, ¿sí? Todos quieren ser iguales. Si todos tienen carro, todos van a desear tener un carro. Si todos dicen malas palabras, todos van a querer hablar lo mismo, ¿sí? Es estar conforme, ser igual a todo el mundo, ¿sí? Si todo el mundo en tu escuela tiene un pantalón de mezclilla de determinada marca, todo el mundo va a querer tener eso, ¿sí?
estar conforme al mundo, ¿sí? Al estándar que te pone el mundo, ¿sí? Al actuar, vestir, pensar, hablar, ¿sí? Todo se hace, ¿sí? Adoptar las ideas que está de moda en su momento, ¿ok? Habíamos hablado también quién era un conformista, sí, era un joven que tenía miedo a ser diferente al grupo y a la sociedad. Sí, tiene miedo, miedo a ser señalado, a decirle tú no eres igual a los demás, sí. Tiene miedo y porque tiene miedo, por eso actúa de esa manera, sí, porque tiene miedo, se siente presionado a ser igual, a actuar igual, a hablar, sí. Eh, si no es igual, sí, se va a sentir frustrado, sí, si no es igual a las demás personas, sí. Habíamos hablado de las generalidades, sí, que no tan solamente están en los adolescentes, sino también en los jóvenes y también en gente adulta se presenta esto, el ser conformista, el estar de acuerdo a este mundo. La escritura te dice, no os conforméis a este mundo, ¿sí? Hay personas que se sienten incómodas si tienen algo diferente a los demás, ¿sí? En la adolescencia, ¿sí? Y es por eso que hoy lo estamos viendo, es un punto crítico, ¿sí? Ejemplo, habíamos dicho, pues si los jovencitos con los cuales estás ahí en tu cuadra, en tu escuela, en la secundaria, ¿sí? Todos están empezando a fumar y te pasan a ti un cigarrillo, ¿sí? Pues ándale, fúmale, ¿sí? Y te vas a sentir presionado y vas a querer, pues es que por un lado sé que es malo y por otro lado no quiero que se burlen de mí, ¿sí? Y pues si tú cedes, si tú caes en esa tentación, en esa provocación, ¿sí? Te estás haciendo un conformista, te estás volviendo a este mundo, ¿sí? Sí, los encuentras en manadas, en grupos pequeños y crean personas inseguras en sí mismas. ¿Sí? Si no están en el grupo, son inseguras. Si están solas, ahí tienen una inseguridad, una insatisfacción. Necesitan de los demás, ¿sí? No son capaces de decidir por sí mismos. Era lo que habíamos hablado. ¿Sí? Ok, ¿por qué es tan fuerte la presión social? Esto lo vamos a ver ahora, ya entrando en materia. ¿Por qué es tan fuerte esa presión? ¿Por qué sientes esos deseos, por qué te orilla, ¿sí? Todas esas cosas y que tratan de que caigas, ¿sí? Mucho tiene que ver el sentimiento de inferioridad, ¿sí? Lo que habíamos hablado hace dos clases, ¿sí? Ese sentimiento de sentirse menos, ¿sí? De que tú ves a los demás superiores a ti, ¿sí? De que tú ves a los demás, pues bueno, pues es que a mí nadie me quiere, soy el patito feo de la escuela, ¿por qué? Porque pues yo no digo malas palabras, yo trato de hacer las cosas bien, y mucho tiene que ver ese sentimiento de inferioridad, y pues tú dices, bueno, pues ni modo, pues voy a ceder, voy a estar orillado a hacer lo malo, ¿sí? Eso habla de que no tienes confianza ni en Dios ni en ti mismo. Y esto es algo muy importante, porque no confías en Jesús, no confías que Jesús te quiere ayudar, que te quiere bendecir, que te quiere levantar en medio de esa sociedad donde hay mucha basura, donde hay malas palabras, donde hay rencores, donde hay amarguras, pleitos, donde hay infinidad de cosas malas, ¿no? No tienes esa confianza que Jesús te quiere ayudar a salir de todo eso, ¿sí?
Y hoy vamos a ver cómo vamos a vencer esa conformidad con la ayuda de Dios, ¿sí? Y no tienes confianza tampoco en ti mismo. Te sientes débil, te sientes vencido, como dice la escritura, vencido de lo malo, ¿sí? Y tú dices, bueno, pues ni modo, es muy fuerte esa presión. ¿Por qué? Porque no tengo esa confianza. Sí, no la tienes, ¿sí? Y esto es tan peligroso que hace que te puede obligar a hacer cosas que están en contra de la voluntad de Dios. No más imagínate, te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú estás con tus compañeros, ¿sí? Y el que tiene ahí, siempre hay alguien que tiene más dinero y que tiene un carro y que su papá le presta las llaves del carro y dice, bueno, papi, ¿me das permiso de ir a dar una vuelta con mis amigos? Sí, pero ten cuidado y no manejes, etcétera, etcétera, a alta velocidad. Y se van. Y resulta, imagínate, van 2 adelante y 3 atrás. Y el de la mera orilla izquierda, ahí estás tú, ¿sí? El más arrinconado, el que más estás ahí. Y de repente, el de adelante, de su bolsa, de la camisa, saca unos cigarrillos, ¿sí? Y le empieza a repartir a todos, y empiezan a prender los cigarros, y tú estás en la orilla, y empiezas a oler, y todos empiezan a fumar, y todos ya prenden ese cigarrillo, y tú estás ahí, no, no quiero, y te empiezan a decir, ay, mira, aquí tenemos al hijo de papi, al hijo de mami, aquí tenemos a una niña, se empiezan en dado caso de que tú eres un varón, y te empiezan a decir que eres una niña, que no, que para qué sales, etcétera, etcétera, y se empiezan a burlar de ti. Imagínate la escena, para que, pues, por un lado, quieres estar con ellos. ¿Por qué? Porque son conocidos, son tus amigos, crecieron juntos, están en la misma escuela, están en el mismo equipo de biología, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, no quieres pecar, sabes que es malo, ¿sí? Y eso es tan peligroso de que te obligan. Te sientes como si tuvieras aquí en tu cabecita una pistola que te dicen, si no fumas, te mato en estos momentos, ¿sí? Y terminas haciendo lo malo. Y deja tú, que tú dices, ¿por qué lo hice? Y ahorita me van a regañar, y ahorita mis papás me van a oler, y etcétera, etcétera. Y empieza a venir a tu cabecita una idea de cosas, qué va a pasar, qué va a suceder, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es la presión social que te obligan a hacer cosas aún en contra de la voluntad tuya y sobre todo de la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Cómo vamos a vencer esa conformidad? ¿Sí? Primero que todo, tú tienes que armarte, ¿sí? Tener un amigo, ¿sí? Y eso va a hacer que tengas una fuente de valor. Lo vimos la semana pasada, ¿sí? Estudios de psicólogos demuestran que si tan solamente hubiera contigo un amigo, una amiga que se atreviera a enfrentarse a ese grupo, ¿sí? Aumenta la probabilidad de hacer lo correcto, de no ceder, de no caer en la tentación, a eso me refiero, ¿sí? Debes de tener amigos, ¿sí? En tu escuela, pero amigos positivos, que te orillen a hacer cosas buenas, que te orillen a hacer cosas correctas, ¿sí? Debes de saber escoger y en otra
clase, si tú quieres, podemos hablar acerca de los amigos, ¿sí? Cómo escoger verdaderos amigos, ¿me entiendes? ¿Qué nos dice la escritura? ¿Quién es un amigo de verdad? ¿Sí? ¿Sí? Tú debes de escoger amistades positivas. Yo te recomiendo, si no son cristianos en tu escuela, si no son cristianos en tu cuadra, ¿sí? Cuando menos que sean muy estudiosos. Cuando menos que tú sepas que son obedientes en sus casas. ¿Me entiendes? Ármate, ten amigos, ¿sí? Yo me acuerdo cuando yo estudié cuando me acababa yo de convertir, tenía 17 años, era el único cristiano de, pues quizás de mi escuela, de la, de la escuela donde yo estudiaba. Y yo mismo empecé a predicar. Y sabes, por ahí hubo como unos 4 o 5 personas que se alcanzaron para Cristo. Y hoy en día uno de esos hermanos es uno de esos muchachos, es un hermano que yo estimo mucho, que predica en varias partes de aquí de México, ¿sí? Y pues bueno, me juntaba con él, ¿sí? Era una fuente de valor. Y aunque todo el mundo nos criticaba y aunque todo el mundo nos decía, nos señalaba, etcétera, etcétera, nos decía niñas y muchas cosas feas, nosotros nos armamos de valor y predicábamos la palabra de Dios en esa escuela, ¿sí? Cuando estás solo, sí, es difícil, pero cuando estás con alguien de tu mismo pensar, es más fácil, ¿sí? Y por último, perdón, no por último, vamos a pasar a otro punto, ¿sí? Número 1, tú necesitas, ¿cómo vamos a vencer eso? Tener un amigo, ¿sí? Número 2, necesitas, ¿sí? Tener el valor para llegar a ser un líder en donde te encuentres. No, 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 quítate de tu cabeza los políticos, quítate de tu cabeza el ser director de una empresa, quítate de tu cabeza el llegar a ser gobernador. No, 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 no me refiero a eso. Y hoy que empiezan las elecciones, tú dices, bueno, un líder es una persona que sale en las portadas de los periódicos o en los anuncios luminosos que están en la calle. No, 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 no me refiero a eso, ¿sí? El valor que se necesita para ser un líder. Tú necesitas tener valor para llegar a vencer ese mundo, ¿sí? Tú debes de pensar, número 1, ¿sí? ¿Qué reflexionar? Vamos a aplicar todo aquí ahora en tu cabeza. Necesitas reflexionar sobre temas, ¿sí? De la presión grupal, ¿sí? ¿Qué temas? Para que no caigas en la presión grupal, que se ha visto que de cada 10 niños, 10 jóvenes, ¿sí? 9 están en la presión grupal, ¿sí? Si solamente uno de ellos está en contra, ¿sí? O sea, la presión grupal es distinta, ¿sí? Y tú debes de pensar, de reflexionar acerca de qué es esa presión grupal, ¿sí? Y debes de pensar una cosa, tú vas a ser esa persona que no va a dejarse guiar por la presión de grupo. Tú vas a estar solo, vas a estar sola, ¿sí? Te van a invitar, ahorita ya puse el ejemplo, un cigarrillo, droga, pastillas, te van a ver, vamos a decir malas palabras, a ver quién dice imagínate nomás, ponte en esta escena, ¿sí? Están todos tus amigos, tus amiguitas, también las niñas. A ver,
vamos a decir malas palabras, ¿sí? A ver quién dice la palabra más fea que se sepa, ¿sí? Y te van a estar induciendo a ser un jovencito, una jovencita, a ser mal hablada, ¿sí? Y sabes una cosa, debes de entender algo. Ellos también son presionados. O sea, en lo individual no son así. En lo grupal, cuando están juntos, cuando está toda la parvada, cuando están toda la manada, cuando están todos juntos, ahí sí empiezan a actuar mal, ¿sí? Debes de pensar una cosa, ten confianza en Dios y en ti mismo. Tú debes de decir, gracias, pero yo no voy a caer. Gracias, pero no voy a ceder. Y si tú quieres, y tú les puedes decir, si tú quieres hacerlo, hazlo, ¿sí? Pero yo no voy a caer. Creo que si yo lo hago, sería una tontería hacerlo. Y sabes una cosa, jovencito que me escuchas, ten confianza en Dios, Él te va a ayudar. Enséñate a decirle no. Y eso es algo muy valiente. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que no vas a hacer lo que todo el mundo hace? Sí, te estoy diciendo que no. Yo no lo hago. Yo no participo. ¿Sí? Si quieres, hazlo tú, pero yo no. Y creo que si yo lo llego a hacer, sería algo muy tonto para mí. Y sabes, Dios te va a ayudar. ¿Sí? Te puede llegar, fíjate, si tú te enseñas a decir no, ¿sí? La gente puede llegar hasta respetarte mucho por esa valentía. Yo recuerdo, jovencitos, cuando yo me convertí, estaba yo recién convertido y me acuerdo que estaba yo en la universidad. En aquel entonces yo estaba estudiando ingeniería, sí, estaba en la universidad en segundo semestre, me acuerdo. Y pues bueno, yo le estaba predicando a un muchacho, sí, y estaba yo bien entrado con el muchacho y estaba yo hablándole, es que la Biblia te dice, y es que la Biblia, y empezaba y empezaba y empezaba. Cuando menos entendí, cuando menos me tuve noción del tiempo, 2 pisos más arriba, ¿sí? Estaba ahí un joven burlándose de mí. Paco, déjalo. Y empezaba él a decir, ¡hey! No le hagas caso a Paco, Paco está loco. Y empezaba él a decir muchas cosas y majaderías. Y yo seguía, no le hacía caso. Decía, este cuate, o sea, qué bárbaro. Y yo seguía predicando, total. Terminé la prédica y me quedé con ese mal sabor de boca porque esa persona que está en el tercer piso se estaba burlando de mí. Pues me puse a orar por él. Y oré tanto por él que después de 2 años lo volví a ver. Le prediqué a él ahora sí la palabra de Dios tal cual era, porque él nunca se dejaba entenderla, se dejaba que le hablaras de la escritura. ¿Y qué crees? Llegó a arrepentirse y a convertirse y a congregarse y llegó a caminar con Dios. Pero bueno, después de un tiempo, él se apartó. Pero nomás imagínate, llegó a caminar con Dios, ¿sí? Eso, yo de eso te estoy hablando, ¿sí? Que tienes que tener valor en tu vida
Debes de ser bien valiente y debes de decir, no, no voy a caer en la tentación. Qué valiente es, de veras. ¿Sí? Vamos a aplicar ahí la regla de oro también. ¿Sí? ¿Cuál es la regla de oro? Mateo 7, versículo 12. ¿Sí? Así que, dice Mateo, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Sí? Aplica la regla de oro. Si no quieres caer, ¿sí? Si no quieres caer en esa presión grupal, debes de aplicar la regla de oro. Si quieres llegar a ser un líder de verdad, ¿sí? Una persona que tenga el valor de decir no a las cosas malas, ¿sí? Debes de aplicar la regla de oro. ¿Y cuál es? Lo que quieres que te hagan a ti, tú debes de hacerlo con las demás personas. No esperando nada a cambio, ¿sí? No esperando a que te traten mejor a ti. No. Si quieres, si no quieres que se burlen de ti, tú no te burles de ellos. Qué bonito se ve, jovencito que me escuchas, que estás en quinto grado, sexto grado. Todos los jovencitos empiezan a burlar de alguien, ¿lo has notado? Se empiezan a reír, mira, ahí viene el orejón, o ahí viene el patotas, o ahí viene la llorona, y empiezan a poner apodos, ¿sí? Y se empiezan a burlar, y todos empiezan a reírse de las demás personas. Y tú mira, callado, callada. Y todas están en el chisme, y tú no, tú callado. Se mira muy bien, es una valentía. Puedes llegar a ser un líder de verdad. Si no quieres que te pongan apodos, no los pongas. Si quieres que se te respete mucho en donde quiera que andes, sí, tú también tienes que respetar, tienes que ayudar. Si quieres que te sirvan, tú tienes que servir a los demás. Si quieres ser una persona buena, tú tienes que ser caritativa, tienes que ser amable. Si quieres que sean amables contigo, tú tienes que ser amables con ellos. Sí, no esperando nada a cambio. Tú debes de poner el ejemplo. Tú tienes la capacidad. ¿Por qué? Porque a ti Jesús te escogió. Porque tú tienes la verdad en tu vida. Porque tú sabes la palabra de Dios. Porque tú lo conoces. Porque tú oras y a ti Dios se oye. No, no estás maleado, no estás en el vicio, no estás en el pecado, no estás en la maldad, no estás en cosas bien feas que no vamos a hablar aquí. Más bien, estás con Jesús, tienes la palabra. Eres como Timoteo, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Te han llevado a la iglesia desde que eras pequeño. Tienes la capacidad de que Dios pueda contestar tus oraciones y también de poder hacer el bien. Si quieres que te respeten, tienes que respetar. Atrévete a ser diferente. Atrévete a ser diferente a los demás. Eso es algo de mucho valor. Perdón. ¿Qué opina Dios sobre la conformidad? ¿Sí? Vamos a ver dos textos. El primero ya lo hemos estudiado y dice, no os conforméis. Pablo lo está escribiendo a los romanos, aquella gente que no sabía nada de la escritura, no tenía acceso a la ley de Dios. Y les está diciendo a los romanos, miren, ustedes no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Sí? Aquí tienes que aplicar mucho tu entendimiento, tu mente, y tienes que comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Y sabes, es agradable
y es perfecta. Te va a agradar hacer la voluntad de Dios, en pocas palabras. Te va a dar mucho gusto. Te va a dar mucha alegría poder hacer el bien. Es agradable y es perfecta. ¿Sí? No sabes, jovencito que me escuchas, no sabes cuánto bien puedes hacer en medio de tu escuela si tú le dices no al mundo, al pecado, a las malas palabras, a las desobediencias. Si tú no te conformas a este mundo, si tú dices, yo voy a ser diferente con la ayuda de Jesús, con la ayuda de Jesús, Él me va a dar a mí la gracia, me va a dar a mí la fuerza, Jesús me va a dar a mí el valor, ¿sí? Si Él me dice que no me conforme, sino que vamos a hacer lo contrario, ¿sí? ¿Qué es lo distinto a conformarse? Vamos a transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y vamos a comprobar, vamos a entender, ¿sí? ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? Qué bien que tú leas la palabra y la estudies, porque va a ser necesario, porque tú ya vas a empezar a hablar la palabra en medio de donde te encuentras para ser de bendición, ¿sí? ¿Qué opina Dios acerca de la conformidad? Pues es basura. Fíjate lo que dice ahora, 1 Juan 3:13, y dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. El mundo te va a aborrecer. El mundo se va a burlar de ti porque no fumas. El mundo se va a burlar de ti porque tú no dices esas groserías, esas palabras muy feas, ¿sí? El mundo se va a burlar. Hey, ¿qué te pasa? Eres esto, eres lo otro. Te va a decir muchas cosas y se va a burlar. Y sabes, Juan te está diciendo, aquel que vivió muchos años con Jesús y que jamás se echó para atrás, ¿sí? Aquel que desde su juventud, su tierna juventud, algunos dicen que desde los 16, 17 años empezó a andar con Jesús, ¿sí? Y él, acuérdate que él murió siendo un anciano, ¿sí? Él murió, todos esos años se los dedicó a Dios, ¿sí? Y Juan decía, no se extrañen si el mundo os aborrece, ¿sí? El mundo te va a aborrecer. ¿Por qué? Porque tú no te conformas. Ser cristiano, y ya voy a terminar con esto, es ser muy valiente. ¿Entiende esto, jovencito, niño, niña? Ser cristiano es ser muy valiente. Es que te armes de valor. Es que seas un líder. ¿Sí? ¿Te acuerdas tú de David y Goliat? Oye, Goliat medía como 3 metros. Como 3 metros. Y David tenía, algunos estudiosos dicen que tenía entre 15 y 17 años. Imagínate un adolescente, ¿sí? Alguien como tú que me estás escuchando. David venció a Goliat, a todo un guerrero que llevaba años y años en la lucha y que ganaba y que llevaba muchos triunfos, etcétera, etcétera. Venció a Goliat. ¿Y sabes qué me gustaría? Poderte compartir, definirte cómo era Goliat y cómo era David. Sí, que tú veas esa grande diferencia. Te vas a sorprender. Todo lo que Goliat tenía como su vestidura de soldado. Y mira, de nada le sirvió
porque el valiente David puso una piedra en la honda que tenía y tan solamente una sola piedra aquí en la frente hizo que le quebrara el cráneo y cayó. Jesús hizo eso. Dios hizo eso. ¿Te acuerdas de Moisés? Aquel grande libertador, aquella persona que sacó a el pueblo de Israel de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Y sabes qué dice la escritura? Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. O sea, nieto del gobierno más importante, más grande. Él dijo, yo no soy de él, yo no soy de los egipcios, yo soy del pueblo de Dios. Rehusó llamarse. Él podía llegar a tener todo el oro, toda la plata, todas las tierras, llegó a tener mujer, podía llegar a tener muchas mujeres, podía llegar a tener todo. De los hombres más ricos, ¿sí? Del mundo entonces, ¿sí? Y él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Antes prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios, ¿sí? ¿Te acuerdas tú? ¿Has escuchado hablar de David Brainerd, de Hudson Taylor, de jóvenes como de tu edad? Ellos empezaron jovencitos, niños, muchos de ellos empezaron a entender la palabra de Dios, pero fueron grandes cristianos, gente bien preparada. David Brainerd le predicó a los indios de Estados Unidos, ¿sí? Hudson Taylor, ¿sí? Era una persona que dejó su comodidad, ¿sí? Él había estudiado medicina, etcétera, etcétera, pero, ¿sabes? Dejó eso con tal de irse a la China a servir y a predicar la palabra, ¿sí? Gente muy valiente, gente que le dijo no a la conformidad, gente que le dijo no a la presión grupal, gente que le dijo, mira, mejor quédate aquí, hombre, te vamos a poner un consultorio, Hudson, vas a ser un estudioso, vas a ganar mucho dinero y después de estudiar medicina vas a estudiar pediatría, la especialidad y luego cardiología. No, 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 tenía para estudiar ese hombre, pero sabes, prefirió irse a predicar a otros lugares, ¿sí? Y pues yo te agradezco, te doy muchas gracias por separar este tiempo. Vamos a ponernos en las manos de Jesús, ¿sí? Ser cristiano es muy valiente. No te conformes a este siglo, ¿sí? Sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Jesús, gracias por tu palabra, gracias por ayudarnos, gracias por bendecirnos y te pido por cada jovencito, Señor, que tú lo ayudes y le puedas dar la gracia de servirte siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Jesús te bendiga. Cualquier cosa, estamos para servirte. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Les tengo por ahí una buena sorpresa. Que Jesús te bendiga. Gracias.